y la enfermera que estaba allí cuidando ya sabía a qué hora iba al baño, a qué hora cuidaba de comida y así, y bien, dio su perfume con su tiempo bien cuidado. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana le damos la honra y la gloria al Señor. Damos iniciación a este servicio para honrar el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor, quien vive y reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. La mañana de hoy es un privilegio poder estar de nuevo en el templo, la casa del Señor. Dios ha llamado a su templo y le ha dicho, mi casa, casa de oración será llamada, ¿verdad? Amén, así es. Lugar de refugio espiritual, lugar de buscar la presencia del Señor. Así que muy bienvenidos todos ustedes, hermanos y hermanas. A ustedes que nos escuchan en los diferentes lugares donde usted se encuentra en la intimidad de su hogar, a usted también queremos darle la bienvenida y decirle muy bienvenido a esta programación en el día de hoy, deseando que allí en la intimidad de su hogar, donde usted se encuentre o donde quiera que esté, el día de hoy sea de gran bendición espiritual para su vida. Le damos la honra y la gloria al Señor en estos momentos. Y recordamos que Él es el que nos dice en su palabra, en el Salmo número 23, teniendo algo muy especial para nuestras vidas, donde Él nos dice en un llamado a la oración en el día de hoy, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que nos escuchan en el día de hoy, este es un salmo sumamente precioso. Es el salmo que podríamos llamar Jehová es pastor de su pueblo. Dios es pastor de su pueblo. Es el pastor tuyo, es el pastor de cada uno de nosotros. Cuando Él dice en las primeras líneas de este salmo, Jehová es mi pastor, está enseñando que hay una relación entre oveja y pastor, entre Dios y nosotros que somos sus ovejas. Cuando Él dice nada me faltará, está diciéndonos que todo nos suple. Él es el que nos suple en todas nuestras necesidades. Cuando Él nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, está diciéndonos que nos dará descanso en medio de todas las pruebas y situaciones de la vida. Cuando Él nos dice en su palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará, quiere decir que refrescará nuestras vidas en esos momentos de cansancio, en esos momentos de luchas, en esos momentos difíciles. Cuando el Señor nos dice en su palabra, confortará mi alma, quiere decir que en momentos aún de enfermedad, Él es mi sanador, me sana. Cuando Él nos dice en su palabra, me guiará por sendas de justicia, nos está diciendo que Él es la guianza, Él es el guía de nuestras vidas. Cuando Él nos dice, por amor de su nombre, hay un propósito, y en ese propósito es que Él está contigo en el día de hoy y tiene un propósito para tu vida y para la mía. Cuando Él nos llama en este momento de adoración al Señor y nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, en medio aún de la enfermedad o del dolor, me prueba, sabemos que nos prueba. Y cuando Él nos dice, no temeré la mal alguno, cuando Él nos dice, no temerá mal alguno, lo que nos está diciendo, hay protección en mí, no temas, yo te protejo. Cuando Él nos dice, porque tú estarás conmigo, nos muestra su fidelidad, fidelidad que nunca deja de ser. Y cuando Él nos dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, quiere decir que hay una disciplina por la cual nosotros dirigimos nuestra vida cuando creemos en Él. Y cuando Él nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, hay una esperanza. La esperanza de que en medio de cualquier angustia, de cualquier quebranto, de cualquier persecución, Él es nuestra esperanza. Cuando Él nos dice, unges mi cabeza con aceite, nos está diciendo que es consagración, porque con el aceite es la representación viva de la consagración que Dios nos enseña en su palabra. Cuando nos dice, mi copa está rebosando, quiere decir abundancia. Y el cristiano tiene esta abundancia espiritual que está en Cristo Jesús. Cuando Él nos dice también, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿qué más podremos desear? Bendición de Dios.
bendición de Dios. Y por último, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vida eterna, ¿verdad? Vida eterna en Cristo Jesús. El Señor acompañe siempre nuestras vidas de una manera muy especial y vamos en estos momentos a ponernos en pie y a invocar el nombre del Señor. Oremos. Divino y eterno Padre Celestial, en este día venimos delante de la presencia tuya para darte las gracias por la bendición de vivir, por la bendición de estar en este sagrado lugar para adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, como tu palabra nos dice. Estamos aquí, Señor, para agradecerte la vida, Señor, para agradecerte que tú eres el que estás con nosotros y nos sostienes y nos dices así en tu palabra, Padre, por medio de este salmo, que en todo momento tú eres el que estás con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, allí aquellos que están escuchándonos en el día de hoy, cualquiera que sea la situación de ellos, bendícelos en manera especial, igualmente a nosotros aquí en el templo. La esperanza que tenemos en ti es que siempre hay una bendición especial para tu pueblo, para tus hijos, para los que te aman, para los que te adoran, Señor, y nosotros te creemos, que confiamos en ti, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, y en el día de hoy esperamos bendición de ti de una manera muy especial, porque hoy estamos en este sagrado lugar para adorar tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, bendito sea tu nombre. Pero hoy también queremos invocar tu presencia, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que en el día de hoy no pueden estar con nosotros, pero rogamos la presencia tuya sea con ellos, Dios mío. Por aquellos que están enfermos quizás allá en sus hogares, rogamos que tú seas el bálsamo consolador, Padre. Para aquellos que luchan en los hospitales, Padre Santo, y están también en el quebranto, Señor, del trabajo intenso como enfermeros o como médicos, Padre, ese personal, Padre de la salud, rogamos la presencia tuya sobre ellos también, en fortaleza y bendición en medio de esta pandemia, Padre. Tú seas el que permitas que pronto esto pueda ser cancelado y esta pandemia pueda desaparecer, Señor. Bendícenos en el día de hoy y sé con nosotros hoy. Por Cristo nuestro amado Redentor. Amén, amén y amén. Privilegio grande es estar en la casa del Señor. Privilegio grande es poder honrar a nuestro Dios y Salvador eterno. Vamos en estos momentos así a escuchar y cantar algunos coros de alabanzas con nuestra hermana Mayra y Jorgito en el día de hoy. Y después de estos coros, inmediatamente nuestra hermana Lorena Perales nos continuará con himnos de alabanzas al Señor. Cantemos para la honra y gloria de Dios.
Señor, con este himno tú has venido a la orilla. Yo no sé cuál sea su orilla, si sea la orilla del comienzo o la orilla de un principio o la orilla de un final, pero ahí está el Señor. Donde quiera que estemos, allí está el Señor. Y ese Señor al que nosotros servimos siempre nos acompaña. Vamos a entonar esta alabanza para venir delante de la presencia del Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Si el Señor nos tiene abrazados a nosotros, nada nos puede tocar. Vamos a gozar de esa comunión con nuestro Señor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Yeah.
Gracias, Cristo. Qué bendición poder alabar y glorificar así el santo nombre de nuestro Dios en este día por medio de estos cantos tan preciosos que hemos podido entonar en la mañana de hoy, en el día de hoy. Mis queridos, amados presentes y a ustedes que nos escuchan en las diferentes partes donde usted se encuentre en el día de hoy, escuchando esta programación, deseamos todo género de bendición para usted de una manera muy especial. Queremos en el día de hoy dar iniciación a un tema que quizás nos llevará por varios domingos, y es acerca de las señales del fin. Y es interesante que en el mundo de las profecías nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que los profetas profetizaron acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que estamos acercándonos precisamente a las profecías concernientes a lo que llamamos el advenimiento o el tiempo en que Jesús vino a esta tierra a través de la Virgen María y al pesebre de Belén, para más tarde llevar un ministerio tan fructífero, lleno de milagros y señales, e ir a la cruz del Calvario. Pero en estos tiempos en que estamos viendo tantas situaciones difíciles, yo he querido pensar, en lugar de dar, como siempre lo hacemos tradicionalmente en nuestra iglesia, mensajes concernientes a la primera venida de Jesús, vamos a estar considerando más bien no acerca de la primera venida, sino acerca de la segunda venida de Cristo, porque las señales de las profecías que nuestro Señor Jesucristo diera durante su ministerio, en realidad están llegando a un máximo de cumplimientos, y quisiéramos en el día de hoy iniciar así, quizás en una breve introducción a lo que estaríamos tratando más adelante. Pero en el día de hoy, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, nosotros consideramos y vemos las palabras que nuestro propio Señor Jesucristo transmitiera para nosotros. En Mateo 24, desde el verso 1 al 14, la Biblia nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado, y respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos. Divino y eterno Dios, una vez más adoramos tu nombre en este día y te damos las gracias por tu palabra leída. Sabemos, Padre, que en ella tú nos das alertas, nos das, Señor eterno, señales de lo que sucederá para los tiempos anteriores a la segunda venida tuya a esta tierra. Las profecías concernientes a tu primera venida se cumplieron todas, y estamos segurísimos de que en la misma manera las profecías
concernientes a tu segunda venida serán todas cumplidas, porque tu palabra es tu palabra, y sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Rogamos pues que podamos todos nosotros estar preparados para ese encuentro seguro contigo en el momento que tú nos llames a tu presencia. Dirígenos, bendícenos y sé con cada uno de los que nos escuchen en el día de hoy, tanto aquí en el templo, Señor, como en las afueras, en cualquier país y en cualquier lugar donde se encuentren. Estas cosas rogamos en el divino nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Como dije anteriormente, mis amados hermanos, queremos considerar algunas señales que anuncian así el regreso de Cristo de nuevo a esta tierra, conforme se cumplimentó en las profecías que fueron dadas para su nacimiento y su ministerio en esta tierra. ¿Sabe usted cuáles serán las señales del inminente retorno de Cristo a la tierra y el mayor acontecimiento de todos los tiempos? Gran pregunta que nos hacemos y se hace el mundo y se hacen muchos. Entérese por lo tanto de lo que debe observar en este caótico panorama mundial para no ser víctima de la confusión ni estar desprevenido, para que nosotros podamos estar alerta. Pues la Biblia dice que el que tiene ojo, que mire, y el que tiene oído, que oiga. ¿Sabe usted lo que le depara a usted en su futuro? ¿Sabe usted lo que le depara a este mundo y a este país en su futuro? Es importante que vivamos en una época que nos ha tocado a nosotros ver en nuestra propia generación muchos de los acontecimientos que presagian el pronto regreso de Jesús a la tierra. Vivimos en una época común y corriente. Nos estamos acercando al fin de una era, al fin de la civilización, podríamos decir. Increíble, pero cierto. He estado meditando y leyendo algunos escritos muy importantes de los cuales he tomado nota, que llevan por título El mundo del futuro, el mundo de mañana. Y alguien nos dice en uno de sus escritos que este mundo tendrá una cita con el destino. Y ciertamente esta cita se está fermentando en una crisis en este mundo de proporciones mundiales, donde vemos que en un futuro ya muy cercano hará estallar la apariencia de normalidad que, aunque queda de lo poco que queda de nuestra civilización, mis amados hermanos. Quizás muchos de ustedes que me escuchen dirán, pues, ¿qué está hablando? Pero los medios de difusión nos transmiten cada día trágicos sucesos que se registran aquí y allá por doquier. Pero son pocos los que comprenden el rumbo y el significado de los acontecimientos del mundo. Los alarmantes relatos que oímos en las noticias no son inconsecuentes. Antes bien, presagian los acontecimientos específicos que en las próximas décadas se van a transformar en todo aquello que nos es familiar y nos acostumbramos de una manera tan, podríamos decir, fácil a mirar las cosas sin mirar que verdaderamente Dios nos está llamando y dándonos alertas. ¿Cómo podremos conocer con certeza nuestro futuro? Gran pregunta que muchas veces muchos se hacen. ¿Quién tiene una visión clara de todo el panorama profético, ciertamente, que nosotros estamos viviendo? No son los adivinos. Los adivinos presagian muchas cosas, pero no, solo Dios lo relata en la Biblia y su divina inspiración, los acontecimientos que en realidad van a suceder en nuestro mundo. Es interesante que solo hay una sola fuente de información que nos puede revelar el futuro con certeza. ¿Sabía usted que una cuarta parte de la Biblia es profecía? Y aproximadamente el 90%
de toda la profecía es para el tiempo del fin, un tiempo que ya está a las puertas. Qué interesante. Cuando nosotros estudiamos la Biblia a profundidad y encontramos que el 90% de las profecías en la Biblia, de esta cuarta parte de todas las profecías, mis amados hermanos, el 90% se registra como añadiendo los alertas que tienen que ver con el fin del mundo antes de la venida de Jesús. Estas predicciones se cumplirán con absoluta certeza, si nos gusta bien y si no también, porque es palabra de Dios. Mucha gente no se interesa por la profecía bíblica, aunque debería interesarse, porque los acontecimientos que se avecinan afectarán su vida, la de su familia, su empleo y su futuro. Hay un Dios en los cielos que inspiró las palabras de la Biblia, y todas las profecías consignadas en ella tendrán un cumplimiento seguro. Debemos creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Es hora de despertar, es hora de despertar, es hora de que nosotros abramos nuestros ojos. Cuando usted continúe escuchando nuestro estudio semanal a través de los medios sociales, usted se podrá dar cuenta que estaremos específicamente considerando algunos de estos eventos con claridad, con mucha claridad, pues ciertamente la actualidad mundial en que vivimos y nos presagia el final al cual nos acerca día a día los sucesos que estamos nosotros mirando y de los cuales estamos recibiendo noticias. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versos 19 al 21, nosotros encontramos aquí que Dios nos llama y nos dice que prestemos oído a lo que dijo el apóstol Pedro con respecto a las profecías de la Biblia. La Biblia dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos han dado estas alertas acerca del fin. ¿Por qué preservó Dios estas profecías para nosotros? Es interesante que nos toca a nosotros después de 2000 años que estas palabras fueran escritas a nuestra propia generación, nos toque ver los resultados de estas profecías que se escribieron. Y es porque el gran Dios está cumpliendo un gran propósito aquí en la tierra, y lo está cumpliendo a nivel internacional y también individual. Es necesario estudiar, por lo tanto, las profecías que Dios inspiró para poder entender su propósito. Es interesante, mis queridos hermanos, esa manera de introducción que quiero en este día traer estas situaciones que nos pongan en alerta y estudiemos la Biblia, miremos las noticias, leamos los periódicos, veamos lo que está ocurriendo en el panorama mundial, en el panorama individual por la pandemia que nos ataca, en la situación que estamos viviendo, mis amados hermanos. Es interesante, pero en realidad hay una gran pregunta que podríamos hacernos. ¿Sabe usted cuál será la noticia más importante en nuestra generación? ¿Cuál es ese gran acontecimiento que va a estremecer al mundo entero en la vida de la mayoría de los seres humanos que me escuchan? ¿Sabe usted cuál es? La Biblia nos enseña que es la segunda venida de Jesucristo. Ese será el acontecimiento más importante en esta generación. Jesucristo va a regresar. Muchas veces cuando estudiaba estos pasajes bíblicos me recuerdo de una hermana nuestra aquí en la iglesia, que cuando hacíamos los anuncios de la iglesia, la hermana Lidia Guerrero siempre decía dentro de los anuncios: pero Cristo viene.
Cristo viene. Y es interesante porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Que quede bien claro, mis amados presentes, el regreso de Jesucristo no va a ocurrir secretamente en alguna cueva, escondido o escondida, sin que nadie lo sepa. Jesucristo va a regresar visiblemente a la ciudad de Jerusalén y sus pies se posarán en la cumbre del monte de los olivos. El propósito de su retorno es instaurar un gobierno divino a escala mundial. La humanidad quedará estupefacta, pero Jesús, su palabra se cumple, sus profecías se cumplen, y lo que él ha predicho y ha dicho se cumplirá. Este acontecimiento se predice específicamente en toda la Biblia. La segunda venida de Jesucristo se anuncia en cada uno de los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, de Santiago, de Pedro y de Juan. El regreso de Jesucristo es el tema central del libro de Apocalipsis, también en las Sagradas Escrituras. De manera que si usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces debe creer en la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Sí, mis amados presentes, mis queridos oyentes, donde quiera que se encuentren, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a regresar pronto a establecer su reino aquí en la tierra. ¿No cree usted que es necesario prepararse para tal acontecimiento? ¿No cree usted que es necesario que usted y yo nos preparemos y estemos listos por cuanto su palabra nos dice, prepárate para el encuentro con tu Dios? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y como les decía con anterioridad, si nos gusta bien y si no también, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. ¿No creen que debe estar informado sobre la manera como este acontecimiento afectará su profesión, su futuro económico, su seguridad personal y todo el mundo que le rodea? Esto es algo que va a afectar en todas partes. Nosotros podemos saber cuáles son las señales que preceden al retorno de Jesucristo y estar atentos a su cumplimiento. No debemos seguir ignorando el significado de los acontecimientos del mundo que nos rodea, mis amados hermanos. Muchas veces vivimos sin pensar por qué vivimos. Debemos de vivir y pensar por qué es que vivo y quién es el que sostiene mi vida y por qué estoy en esta tierra y para qué Dios me tiene en esta tierra. Es interesante ver lo que la Biblia nos habla por medio del Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y verso 36. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos, Dios, Jesús, nos ordena a que estemos verdaderamente listos como discípulos. Y Jesús nos ordena también a sus verdaderos discípulos y nos dice, y a ti te dice, y a mí me dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos responder presente en el llamado que Cristo nos hará un día cuando Él venga a esta tierra. La palabra de Dios nos habla así también por medio del Evangelio de Lucas, de nuevamente en el capítulo 21, 31 y 32. Pero antes que esto, la palabra de Dios nos enseña que van a desatar acontecimientos que van a trastornar el sistema de vida que hemos conocido hasta hoy. Y mis queridos presentes, todos ustedes saben que nuestro mundo ha sido sacudido, ha sido trastornado de la noche a la mañana, ha sido trastornado, ha sido volcado, ha sido una situación donde esta pandemia, que en la palabra de Dios podríamos decir que es una de las pestes que están profetizadas o de las plagas que están aconteciendo en nuestro mundo, y que permita el Señor que, si es su voluntad, muy pronto haya una vacuna que pueda ser el antídoto de esta terrible enfermedad. Pero es una alerta, es una advertencia que nos tiene a todos mirando cada día los brotes que se suceden por todas partes. Y no podemos menos que ver que en la palabra que hemos leído
el Señor habla que para los últimos tiempos vendrían plagas, vendrían pestes, y esto es precisamente esta pandemia, es una de estas causantes en nuestra tierra y en nuestro mundo, de lo que nosotros estamos mirando en el día de hoy, que lo mismo ha afectado países ricos como países pobres, gente rica como gente pobre, no importando si eres blanco, si eres de color, si eres amarillo, no importa en la lengua que hables. Este es algo que Dios nos habla, que debemos de estar preparados, porque son acontecimientos del fin. En los evangelios de Mateo, en el evangelio de San Marcos y Lucas, hay 3 relatos donde Jesucristo les enseña a sus discípulos las cosas a las cuales deben estar atentos antes de su regreso. Y la Biblia dice: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mis amados oyentes, es importante que pensemos en nosotros mismos como esta generación. Jesucristo mencionó una serie de señales que deben cumplirse antes de su regreso. Es evidente que la profecía de Jesucristo se cumplirá en el lapso de una generación, una vez que empiecen las señales relacionadas con esta profecía específica. Así que Jesucristo sí va a regresar a la tierra, pero primero deben cumplirse estas señales. Primero tienen que cumplirse estas señales. Por eso, estas predicciones de que Jesucristo va a regresar, es importante que nosotros las tomemos, y las tomemos verdaderamente con delicado sentir de estudio, de conciencia, de que la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, se va a cumplir. Y que los profetas lo anunciaron también con anterioridad cuando el nacimiento de Jesús, y muchos no lo creyeron, pero Jesús vino, Jesús nació, Jesús mismo anunció que Él regresaría de nuevo a esta tierra, y sus palabras, sus señales, hoy nosotros las estamos viendo y las vamos a estar enumerando cómo esto va a ocurrir primero antes de su venida. El mundo pronto verá, mis amados presentes, el mundo pronto verá una guerra más devastadora y encarnizada que jamás la historia humana ha pensado en ella. Y este mundo pronto verá esta guerra más devastadora, más horrible, situación difícil, de la cual habla Mateo 24, versículos 21 y 22. Por lo tanto, la terminología bíblica la señala como la gran tribulación. Esta gran tribulación que a esta tierra le espera. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos habla que habrán 7 años de gran tribulación específico en esta tierra, donde aún para comprar y para vender se tendrá que llevar una señal. Pero nosotros como cristianos esperamos y confiamos y descansamos que el Señor levantará su iglesia antes que esta gran tribulación. La Biblia dice de esta manera: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los que se han arrepentido y obedecen a Dios, en otras palabras, aquellos días serán acortados. Muchos creemos que esta palabra del Señor es una gran realidad y tenemos que estar preparados para este gran acontecimiento. Jesús viene, Cristo viene, y las profecías, si nos gustan, como he dicho, se cumplen, y si no, también se dejan de ver y las estaremos mirando. Esperamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea contigo en una manera muy especial. Y recuerde, las señales bíblicas no dejan de ser. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y es interesante que nosotros nos preparemos para este gran acontecimiento que vendrá a esta tierra, mis amados hermanos. El profeta Daniel se refirió también
a este acontecimiento en Daniel capítulo 2 y verso 1. Y de este acontecimiento, y nos dice de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Ese tiempo de angustia será la gran tribulación, mis amados hermanos. Tiempo de angustia que espera a esta tierra. Daniel vuelve a repetir en el capítulo 2 y verso 10 algo también muy importante. Después de escribir aquella época terrible de guerra, Dios le dijo a Daniel: anda, Daniel, verso 12:9, perdón, Daniel 12:9, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Le ordena así a Daniel. Y más adelante en el verso 10, él continúa: estas cosas no se entenderían o no se verían hasta el tiempo del fin. Actualmente estamos entrando en este tiempo del fin, y Dios está revelando lo que antes estaba sellado. La palabra dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Dios nos está examinando, Dios nos está probando para ver si estamos dispuestos a obedecer su palabra. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. De manera que en esta mañana, en este día, esperamos que usted sea uno de los entendidos, uno de los que pueda entender verdaderamente la palabra de Dios. Entendamos que nuestros países decadentes y corruptos se encaminan hacia una gran catástrofe. Además, el estado de endeudamiento y de crisis económica se agrava cada día en nuestro mundo. Cuando se rompa esa fuente, habrá pánico en todo el mundo. La acumulación de la deuda nacional, inclusive de los Estados Unidos, país cuya moneda es el medio de intercambio de la economía internacional, puede producir un derrumbamiento de la economía de esa nación, de esta nación en que vivimos, lo que dará lugar a un nuevo orden económico y político mundial. Y este no es más que uno de los problemas que pueden desatar una crisis de proporciones mundiales. Estamos frente a una situación caótica y nos avecinamos a ella a pasos agigantados, amados hermanos. Si nosotros pudiéramos desmenuzar esto un poquito más, podríamos ver, mis amados míos, cosas que ante los ojos nuestros están tapados, pero que se descubrirá en su momento dado. En el Evangelio según Lucas, capítulo 21 y 36, Dios nos habla de nuevo. Pero en este día quiero decirle, para concluir, si usted se considera un seguidor de Jesucristo, si usted se considera un verdadero cristiano, debe prestar especial atención a las instrucciones que Él nos da, a las llamadas que Él nos da. La Biblia dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Hermanos, amigos y amigas, repito este versículo. Por favor, escuchen la palabra del Señor. Es palabra de Dios. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Señor. Continuaremos desarrollando nuestros estudios en las próximas semanas y esperamos que Dios nos bendiga y te bendiga a ti, y medites que ciertamente caminamos hacia un precipicio, pero tenemos nosotros la presencia de un Dios vivo que reina y vive y está con nosotros en el día de hoy. Como cristianos, démosle gracias a Dios porque la Biblia se cumple.
que si alguno que me escucha no ha conocido a Jesucristo como Salvador personal, es mejor que arregles tu cuenta a tiempo con el Señor. Es mejor que le recibas antes que Jesús te llame y puedas no responder presente. No puedas responder presente. Dios te llama, Dios te quiere, Dios te bendice si a Él buscas. Allí donde está usted, si quiere ponerse a cuentas con el Señor, repite esta oración conmigo. Padre eterno, yo sé que tus profecías se cumplen y se cumplirán. Y sabemos que hay muchas cosas que señalarán que este acercamiento tuyo, esta venida tuya, está a las puertas. Prepáranos para el encuentro contigo. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Permite que mi nombre sea escrito en el libro de la vida eterna. Quiero recibirte, Señor. Quiero honrarte, quiero glorificarte. Quiero pasar la vida eterna contigo en tu gloria eterna, nunca en el infierno. En ti creo y en ti confío. Y estas cosas ruego en el santísimo nombre de Cristo, nuestro amado Redentor. Amén y amén. Próximo domingo estaremos considerando acerca de las guerras, violencias y anarquía que se avecinan a nuestro mundo. Hoy, una vez más, deseo para todos ustedes muchas bendiciones del Señor. Espero que la paz de Dios sea contigo donde quiera que te encuentres. Espero que Dios bendiga tu vida y tu familia de una manera muy especial. Y creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta el próximo domingo. Quiero decirles a todos ustedes que nos vuelvan a sintonizar. Deseamos que la paz del Señor sea contigo en una manera muy especial. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la presencia del Señor guíe tu vida. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.